Muy buenos días, el día de hoy Alejandra Rodríguez y yo, Pablo Ortega, les vamos a presentar el análisis del Acuerdo del Milenio, una propuesta de paz de Donald Trump. Nuestra agenda de la exposición va a ser la siguiente. Primero revisaremos los antecedentes, específicamente los acuerdos de Oslo. Segundo, tendremos el análisis de los acuerdos del milenio. Tercero, tendremos las opiniones de los países y las Naciones Unidas. Y cuarto, tendremos las conclusiones. Bueno, los acuerdos de Oslo principalmente son una iniciativa de paz entre Palestina e Israel debido a la guerra que estaban llevando estos dos países por la ocupación violenta por parte de Israel en territorios palestinos. Estos se firmaron o comenzaron en Noruega en 1991 como unas conversaciones secretas. Sin embargo, se firman en 1993 el primer acuerdo de Oslo en los jardines de la Casa Blanca. Posteriormente a esto se firma el segundo acuerdo en 1995. Esta es una de las fotos más representativas o la que representa más los acuerdos de Oslo, debido a que aquí están los dos líderes del momento de las dos naciones, el de Palestina y el de Israel. Bueno, los acuerdos de Oslo se basan o tienen su base en dos resoluciones de las Naciones Unidas. La primera es la resolución 242, la cual tiene tres fundamentos principales. La primera es que Israel debía retirar las tropas de los territorios palestinos, los cuales fueron tomados violentamente. La segunda es que en el territorio tanto palestino como israelí debían tener los ciudadanos de las dos naciones debían poder tener libre movilidad. Y la tercera es que las Naciones Unidas debían como garantizar el cumplimiento de estos acuerdos por medio de un veedor, el cual estaba informando si realmente se cumplían o no estos acuerdos. La segunda es la resolución 338, que va realmente más dirigida a a Israel, y esta intentaba que Israel tenga una amnistía militar, porque en ese momento Israel no solo estaba llevando guerras con Palestina, sino con varios países de Medio Oriente, y esto ponía tensiones muy fuertes en este sector del mundo. Y bueno, como podemos ver, los acuerdos de Oslo no se cumplieron a cabalidad por los dos países, entonces se puede decir que fracasaron. Sin embargo, hay cosas buenas y cosas malas del por qué fracasaron estos acuerdos. Bueno, los éxitos y fracasos. Éxitos, se puede decir que es un éxito el hecho de que los dos países se hayan reconocido uno al otro y hayan reconocido su soberanía y quisieran defenderla. Esto se dio como por primera vez en los acuerdos de Oslo. Y la segunda cosa muy buena es que aquí empezó como el intento de paz entre estos dos países. Entonces eso es muy bueno debido a que aquí empieza como las conversaciones que han tenido estos dos países para poder llegar a esa tan anhelada paz. Bueno, ahora los fracasos. El acuerdo realmente fracasó principalmente por estos dos factores. La primera, la muerte del líder israelí, debido a que él fue el que creó los acuerdos y además de que creó, los llevó y negoció también estos acuerdos. Sin embargo, el asesinato hizo la contra o la oposición a estos acuerdos se subiera en el poder y rechazara cumplirlos. Por otra parte, también tenemos los errores de Palestina, o el error principal de Palestina, que fue la coordinación entre en ese momento, líder palestino, que era Arafat, y los grupos militares armados, debido a que ellos expresaron su rechazo principalmente con actos terroristas para contra los civiles israelíes. Entonces, por estas dos razones, principalmente como que el acuerdo de Oslo fracasó y como que la guerra siguió o incluso las tensiones siguieron en ciertos puntos de la historia, incluso más fuertes.
Y bueno, ya entrando a la segunda parte de la exposición, ya pues vamos a discutir cuál es la propuesta de Trump para este acuerdo de paz entre Israel y Palestina. Este fue publicado en enero de 2020 y se desarrolla en 22 secciones, con los temas o teniendo en cuenta los temas más relevantes para que este acuerdo se pueda llevar a cabo. Sin embargo, pues solo vamos a discutir los más importantes o relevantes para pues el tema de la clase. Queremos resaltar que bajo esta propuesta se tiene en cuenta que este es un conflicto doble o que tiene dos partes, una disputa territorial y una disputa religiosa. A su vez, que si se lleva a cabo el acuerdo, según esta propuesta, se van a tener unas consecuencias muy beneficiosas para los palestinos, como lo es que su PIB pueda duplicarse en los próximos 10 años, que se creen 1 millón de empleos nuevos, que se reduzca la tasa de desempleo a un nivel debajo del 10% y que se logre reducir la tasa de pobreza en un 50%. Ya para empezar a hablar de los temas importantes, ya para tener en cuenta las fronteras de ambos estados, el palestino y pues el israelí, esta nueva división que se tiene en cuenta el estado de Palestina sería toda el área pues agua marina en el mapa y el resto israelí con algunos enclaves. Este rediseño de fronteras tendría en cuenta que Israel debería ceder un territorio importante, que según esta propuesta se reconoce que el Estado de Israel sí tiene reclamos legales e históricos válidos sobre este territorio. Entonces, esto se tiene en cuenta. También que se cumplan los requisitos de seguridad con Israel, pero a su vez que se logre asegurar una expansión territorial suficiente para que se desarrolle el Estado de Palestina y también una expansión territorial importante a Gaza para que se desarrolle y pues que se evite totalmente o lo más que se pueda el desplazamiento forzado de población, bien sea judía o árabe. Como se puede ver, el Estado de Palestina quedaría dividido en dos y para asegurar el funcionamiento del Estado pues adecuadamente y la movilidad de las personas en el Estado, se debería desarrollar importante infraestructura y también para el desarrollo del comercio y sus exportaciones se van a facilitar el uso de dos puertos israelíes mientras Palestina o el Estado de Palestina desarrolla su propio puerto adecuado. Entrando al segundo tema, Jerusalén, este se reconoce como un lugar único porque es el único que tiene tanta importancia para las tres grandes religiones. A su vez, elogia el trabajo que ha hecho Israel salvaguardando este lugar y manteniendo el estatus quo religioso al permitir que las personas vayan y visiten sus lugares sagrados según pues, su religión. Se recalca como desde el 2017 Trump, es decir, Estados Unidos, reconoce a Jerusalén como la capital de Israel y bajo este hecho se dice o se reconoce que actualmente existe una barrera de seguridad construida por Israel, como lo vimos unas clases atrás, separando una parte del territorio israelí con una parte del territorio árabe. Esta barrera se va a mantener según esta propuesta y lo que ayudaría es a evidenciar físicamente cuál es el territorio israelí y cuál es el territorio árabe. En ese sentido, Jerusalén seguiría siendo la capital de Israel y la embajada de Estados Unidos en Israel pues seguiría estando allí. Y sin embargo, al nororiente de esta barrera se podría construir la nueva capital soberana del Estado de Palestina, que se podría nombrar Al-Quds, como se le conoce a este territorio de Jerusalén en árabe, o cualquier otro nombre que quisieran el Estado de Palestina. Entonces allí habría otra embajada estadounidense para Palestina. Y se buscaría que los estados y en general organizaciones internacionales aceptaran, avalaran estas dos nuevas capitales para estos dos estados. En cuanto a la seguridad, también se tiene en cuenta que Israel debería proteger a Palestina de todas las amenazas externas y eso hace que Palestina deba desmilitarizarse y deba permanecer así, mientras debe encargarse de la seguridad interna que se dice o se recalca ahí que debería hacer para prevenir ataques de los palestinos contra sus fronteras israelí, Jordania, Arabia Saudita o Egipto, entre otros. Otro tema importante son los prisioneros que serían liberados, los prisioneros palestinos que estén en prisiones israelíes
y excepto aquellos por cuestiones de asesinato, intento de asesinato, conspiración de asesinato o terrorismo. Y este se realizaría en dos fases. Cualquier otro tipo de liberación debería tener el consentimiento israelí. Se va a priorizar obviamente menores de edad, personas de la tercera edad, mujeres, personas que hayan cumplido pues gran parte de su condena, entre otros. Estos liberados deberían comprometerse con este acuerdo de paz y mantener esta paz entre Israel y Palestina, y podrían buscar asilo en cualquier momento si no se sienten protegidos. Esto solo se cumpliría si se liberan todos los secuestrados o cautivos israelíes y son entregados a Israel. Uno de los temas más importantes es el de los refugiados, y ya con este terminamos pues este análisis. Entonces, primero siempre se recalca cómo el conflicto árabe-israelí crea el mismo número de refugiados, tanto judíos como árabes, sin ningún tipo de cifra ni fuente reconocida. También se dice que para obtener algún beneficio bajo este acuerdo, las personas deben tener un estatus de refugiados en la agencia de las Naciones Unidas que ayuda a los refugiados palestinos, y los refugiados tendrían tres opciones: ser acogidos como palestinos nuevamente, ser integrados al país donde han estado viviendo según pues aceptación de este Estado, o hacer parte de los 5.000 refugiados que van a ser ayudados por la Organización Islámica de Cooperación. A su vez, se dice que se va a hacer un esfuerzo, no se dice cuánto dinero se está hablando, pero un esfuerzo para recaudar fondos y teniendo en cuenta o usando la figura de una fiducia, se pondría este dinero a administración de 2 fiducias, mientras estas reciben todos los reclamos que tienen los refugiados y después van a ser entregados en orden prioritario. A su vez se dice que con ayuda del plan económico de Trump, tampoco se dice cuánto dinero va a ser, se podrían terminar totalmente con los campos de refugiados y construir nuevas casas, y que este estatus de refugiados terminaría completamente y también se acabaría el organismo, la parte de las Naciones Unidas encargados de estos Bueno, el refugiados. tercer punto de nuestra exposición es cómo han reaccionado los otros actores, principalmente los dos actores importantes o principales del plan de paz, y además las potencias mundiales y las Naciones Unidas. Tenemos primero a Palestina, la cual dice que rechazan el acuerdo porque es un acuerdo injusto, y además de rechazarlo dicen que van a pelear o a renegociar los términos porque a ellos se les había prometido la capital, la cual iba a ser Jerusalén. Sin embargo, esto no se lo cumplieron. Bueno, por parte de Israel, Israel dice que este es un acuerdo que se ajusta a las necesidades modernas de paz. Sin embargo, es porque a ellos realmente el acuerdo les conviene mucho. Por esta razón, pues ellos aceptan el acuerdo y saben que les favorece de gran forma. Por parte de uno de los entes más importantes a nivel mundial, la cual es la Unión Europea, dicen que el acuerdo es un acuerdo injusto y que esto puede tener repercusiones a largo plazo. Realmente ellos a lo que se refieren es a las repercusiones terroristas y a las tensiones que este acuerdo, siendo injusto, puede causar entre Palestina y realmente el resto del mundo. Y que también ellos dicen que realmente la guerra no se va a acabar, sino simplemente va a ser un acuerdo más como los acuerdos de Oslo. Por parte de China también dicen que el acuerdo es muy injusto y que este acuerdo necesita una renegociación. Ellos, como principalmente se ponen de parte de Palestina debido a que el acuerdo es muy injusto con ellos y es realmente notorio. Entonces ellos dicen que ellos van a estrechar su mano a Palestina en las renegociaciones. Bueno, ahora tendríamos que ver dos de los países más importantes árabes, los cuales son Arabia y Emiratos Árabes. Ellos dicen principalmente que apoyan la iniciativa del presidente Donald Trump y que Palestina debería aprovechar esta oportunidad para renegociar los términos
para renegociar los términos, porque ellos dicen que sí es un acuerdo injusto para Palestina, sin embargo, es una gran iniciativa o es un gran inicio por parte de Donald Trump para poder buscar la paz en Medio Oriente. Inglaterra, como ya sabemos, fue uno de los aliados de Estados Unidos y ellos se muestran como más optimistas en el acuerdo y por esta razón dicen que es un buen comienzo y podría construir un avance o un gran avance para poder buscar la paz en Medio Oriente. Sin embargo, ellos también piensan lo mismo que los anteriores países, que el acuerdo debería ser renegociado por las repercusiones que podría traer esto a nivel mundial. Bueno, por otra parte tenemos al segundo aliado que fue Francia. Francia se postra como más neutral dentro de sus declaraciones debido a que dice que permanecerá más atenta a respetar y a tener en cuenta las aspiraciones legítimas tanto de Israel como de Palestina. Esto significa principalmente que Francia va a ser un veedor para que los acuerdos, además de que se cumplan, sean justos. Y por eso ellos dicen que realmente debe haber una renegociación de estos o una planeación o una mejor planeación del plan de paz. Por esta razón, ellos como que le temen a que realmente Palestina no solo tenga repercusiones, como las reacciones de Palestina no solo tengan repercusiones en Medio Oriente, sino en todo el mundo. Y bueno, por último, las Naciones Unidas, que ellas sí realmente tienen o rechazan a cabalidad, rechazan los acuerdos debido a que les parece injusto con una de las partes y que estos acuerdos deberían hacerse con tres como principios o con tres bases principales, los cuales son las resoluciones de la ONU, el derecho internacional y los acuerdos bilaterales. Bueno, como ya podemos observar, como que en general los acuerdos a los actores les parece injusto, exceptuando a Israel. Sin embargo, a los demás, a las potencias, tanto como China o los demás países y a las Naciones Unidas, este acuerdo les parece injusto debido a que necesitan que Palestina tenga más protagonismo. Sin embargo, ellos realmente a lo que le tienen miedo es a las repercusiones terroristas que ellos pueden como efectuar si realmente las negociaciones si realmente el plan no se renegocia. Por esta razón, realmente si no se renegocia, no se estaría buscando una paz, sino como un intento fallido más, como fueron los acuerdos de Oslo. Bueno, y finalmente para mostrar nuestra perspectiva o dar nuestra conclusión sobre si este acuerdo podría funcionar o no, pues queremos discutir en nuestro caso que pues en primera medida para nosotros no funcionaría porque deja de lado aspectos muy fundamentales del conflicto y está dado desde la visión de un agente muy externo o ajeno al núcleo de este conflicto y que de por sí ya entra teniendo un favoritismo muy grande y notorio por una de las partes del conflicto. También porque identificamos a lo largo pues, de esta propuesta que siempre se niega cualquier realidad que vincule a Israel con invasión del territorio árabe y de hecho se busca es plantear la idea de que todo ese territorio es sujeto a reclamos válidos, tanto jurídicos como históricos, de parte de Israel. Entonces, que es Israel quien está dando más de su parte para terminar este conflicto. También se ve cómo se busca una visión, pues como si Palestina fuera el malo, siempre uniéndolo con ideologías y conceptos de guerra, de terrorismo y de exacerbar este conflicto, y que nunca se reconocen los ataques y masacres ocasionados por parte de Israel. Y sin embargo, también queremos resaltar que es una propuesta muy loable porque igual sí tiene un desarrollo muy grande y estructurado de lo que sería el plan económico de Trump.
en la cual hay de por sí 50 millones en inversiones durante los próximos 10 años que facilitarían el desarrollo como tal de la región. La mayoría de ese dinero se daría a Palestina y sin embargo también beneficiaría a Egipto, Líbano y Jordania. También la estructura de los ejes en los que se regiría el desarrollo de Palestina, como lo son la economía, la población y el gobierno, llevaría a pues buenas reformas institucionales, de impuestos, de comercio, al desarrollo de pues un buen modelo de educación y al desarrollo como tal de la población palestina. La mayoría de estos recursos se desarrollarían en el funcionamiento adecuado del Estado para que la gente pueda transitar de una parte a la otra, teniendo en cuenta el transporte, pero también el aseguramiento de servicios públicos como lo son pues, la energía, el agua y servicios digitales para mejorar la educación, entre otras reformas pues, importantes. También se tiene en cuenta fases durante los 10 años de desarrollo de cada uno de los proyectos que se plantean y se muestra cómo se financiaría cada uno teniendo en cuenta subsidios, préstamos y la necesidad de capital privado para pues el total de los más o menos 50 billones que está planeando los Estados Unidos. Y ya pues para finalizar la discusión y saber qué piensan ustedes, queremos saber si creen que este es un acuerdo viable que podría funcionar para llegar a la paz entre Israel y Palestina.